A continuación, continuando con el temario, recibimos por favor a la doctora Marisela López Obregón con el tema de actualidades en la enfermedad hemorroidal, un tema de suma importancia en la actualidad. Doctora, por favor, bienvenida. Primero que nada, buenos días a todos mis compañeros médicos y como primer punto quisiera agradecer al Comité Científico por permitirme el día de hoy estar con ustedes. El tema a tratar el día de hoy pues es un poco escabroso, nos vamos de bioética y rinitis y alergias a un sitio más profundo que a algunos definitivamente no les gusta revisar ni preguntar. Y para definir lo que son las hemorroides, primero quiero decirles que todos nacemos con unos cojinetes en el conducto anal, pero no se llaman hemorroides hasta que nos enfermamos, hasta que tenemos síntomas. En ese momento ya no son cojinetes, ya son hemorroides y más comúnmente almorranas, ¿no? Como muchos lo conocen. La palabra hemorroide proviene de dos vocablos griegos, hemos, que significa sangre, y rodos, flujo. Y las hemorroides son estructuras vasculares, concretamente plexos arteriovenosos. Es decir, cuando nosotros nacemos, esos cojinetes están integrados por tejido conectivo, músculo y plexos venosos. Sin embargo, una vez que se enferman las hemorroides, hacen comunicaciones arteriovenosas y ese flujo es un flujo encontrado, por lo que por tal situación la sangre que presentan, el síntoma que presentan de hemorragia es una sangre roja fresca, ¿sí? Ustedes muchas veces han oído que muchos compañeros dicen, es que tienes inflamadas las venas en el recto. Y nos hemos cuestionado, si son venas, ¿por qué no sangran oscuro, verdad? Bueno, esta es la situación, porque son plexos arteriovenosos y por eso el sangrado de la enfermedad hemorroidal es un sangrado rojo fresco y rutilante. ¿Para qué nos sirven las hemorroides? Bueno, tienen su función de continencia fina, esa es su función, pero una vez que se enferman, definitivamente no sirven para nada. La enfermedad hemorroidal tiene lo mismo que tiene el hombre en la tierra, años. Sin embargo, hasta 1835, el doctor Salmon reconoce la importancia y la localización de las hemorroides y es el primero en aislar su pedículo. El doctor Wilkett describe por primera vez una técnica para tratar esta enfermedad. Y los doctores Fandler, Alberson y Rankin enfatizan la importancia de recolocar esos paquetes hemorroidales en su lugar. ¿Por qué recolocar? Porque finalmente lo que pasa, uno de los síntomas de la enfermedad hemorroidal interna, es ese prolapso que tienen, que el paciente dice, siento que se sale algo. Entonces, estos doctores piensan que no hay que quitarlas, que no hay que alterar su función y dicen que lo mejor es recolocarlas a su sitio anatómico normal. Y hasta 1959, el doctor Ferguson y Heaton describen por primera vez lo que actualmente se continúa haciendo, que es una hemorroidectomía cerrada. Y el doctor Thompson en 1975 describe las hemorroides como cojinetes vasculares. Esto es un poco de historia. Pasemos a lo que es la epidemiología. Hay muchos autores, hay muchos artículos, hay muchas anotaciones en donde las hemorroides se cree que es la enfermedad más frecuente en todo Occidente. Y puede presentarse en cualquier etapa de la vida, niños, jóvenes, adultos, pacientes de la tercera edad. Sin embargo, tienen un índice de promedio de presentación entre los 35 y 65 años de edad. Aproximadamente 10 al 25% de la población adulta padece la enfermedad.
de tal manera que ustedes, como podrán ver, es una de las enfermedades más frecuentes. Finalmente, los coloproctólogos hemos concluido que solamente existen dos tipos de pacientes: los que tienen los síntomas y los que los niegan. Bueno, aproximadamente 1.177 visitas son al médico por esta patología. Y finalmente es similar en ambos sexos. Se cree que se presenta más en áreas urbanas que en rurales, es predominio de raza blanca y la posición socioeconómica predomina la posición socioeconómica alta que la baja. Este es otro punto álgido también para nosotros los coloproctólogos. Cuando el paciente nos pregunta, ¿por qué me salieron hemorroides? ¿Qué hice? ¿Qué estoy pagando? Bueno, finalmente nada, ¿no? Es como cualquier otra enfermedad, muy latosa finalmente, porque el paciente deja pasar mucho tiempo por pena, todavía hay muchos tabús, y finalmente llega después de haber sufrido muchas situaciones. Y dentro de la etiología, siempre tenemos que responderle al paciente que esto es multifactorial, es decir, está comprometido pacientes estreñidos, pacientes con diarrea, embarazos, partos, hereditarios, hipertensión portal y otros, incluso hasta los oficios, por ejemplo, los taxistas, la gente que carga pesas. Y aquí es importante recargar por qué hereditarios. Como tal, no existe un gen que nos transmita la enfermedad. Esto es importante porque hay mucha gente que dice, bueno, mi papá, mi abuelo, mi tío, todos tuvieron la enfermedad. ¿Acaso yo la heredé? No, finalmente no. Lo que se heredan son hábitos y costumbres. Entonces, se cree que la alimentación juega un hábito muy importante para el desarrollo de la enfermedad. Este es un corte sagital del conducto anal, en donde la imagen que vemos es un prolapso, ¿sí? Esta teoría por primera vez fue hecha por el doctor Thompson, en donde esos cojinetes están adheridos a un músculo que está en el conducto anal. Ese músculo con el paso del tiempo deja de tener esa fuerza, ese adosamiento al cojinete, y ese cojinete prolapsa a través del conducto. Esta es una teoría que más tarde un médico pensó en esta fisiopatología y creó una técnica quirúrgica para poder resolver el problema hemorroidal interno. ¿Cómo clasificamos a las hemorroides? Somos demasiado simples en hemorroides externas e hemorroides internas. Las hemorroides externas es importante que sepan que están cubiertas de piel y las hemorroides internas están cubiertas de mucosa, por lo tanto sus síntomas serán diferentes. Las hemorroides internas sí tienen una clasificación y se clasifican de acuerdo al prolapso, ¿sí? Entonces, el grado 1, como lo pueden ver en la imagen, es un prolapso que apenas asoma el conducto. El grado 2 es un prolapso que reduce espontáneamente, es decir, vuelven a su estado normal. El grado 3 es un prolapso que salen y manualmente el paciente las introduce. Y el grado 4 es un prolapso permanente. De acuerdo a eso, podemos clasificar a nuestro paciente para saber qué le podemos ofrecer. Muy bien. El cuadro clínico es muy sencillo, Nada que ver con los anuncios en televisión, que si le duele, que si le arde, que si le da comezón, no. La hemorragia. Es muy importante hacer semiología de cada uno de estos síntomas. En base a eso, nosotros sabemos o podemos prever si efectivamente el paciente tiene una enfermedad hemorroidal o posiblemente sea otra patología proctológica. Es muy frecuente que nosotros le pongamos hemorroides a todo lo que pasa en el ano.
Que si sangra, son hemorroides. Que si le da comezón, son hemorroides. Que si le apareció una tumoración, son hemorroides. Es importante darles a conocer que la patología del conducto anorrectal, del recto, del colon, es muy variada y muy amplia. No todo es hemorroide. Finalmente, la hemorragia de la enfermedad hemorroidal es una hemorragia rojo fresca, rutilante, acompaña la evacuación y es progresiva, es decir, de menos a más. El paciente empieza sangrando cuando consume irritantes, por ejemplo, mancha el material de aseo, eso le pasa ocasionalmente, después se va haciendo más frecuente. De ser ocasionalmente es cada mes, posteriormente cada semana, hasta hacerse todos los días. Y también puede ser gradual, es decir, si primero manchaba el material de aseo, posteriormente mancha el agua del WC. Realmente la hemorragia no tenemos manera de cuantificarla. Simplemente es decirle al paciente, escasa, mancha el material de aseo, o abundante, se pone roja el agua. Una manera muy objetiva de darnos el paciente aproximadamente cuánto está sangrando. Prolapso, como ya lo describí anteriormente, se divide en los 4 grados anteriormente descritos. Y dolor. Es importante que todos sepamos que el dolor que provoca la enfermedad hemorroidal es exclusivamente cuando están complicadas. Es decir, si el paciente le duele, hay que hacer diagnóstico diferencial y de primera instancia no parecieran ser hemorroides, a menos que estuvieran complicadas con una trombosis. ¿Cómo hacemos nuestro diagnóstico de enfermedad hemorroidal? Bueno, realmente no requerimos de una tecnología muy amplia, ni de tomografías, ni de escáneres, ni de nada. Simple y sencillamente con la historia clínica y la exploración física. Y dentro de la exploración física es importante ver el conducto anal. En muchas ocasiones yo he visto en historias clínicas, en la mayoría de las instituciones, a nivel privado también pasa, ponen recto diferido. ¿Por qué vamos a diferir una región que es tan normal como cualquier otra parte de nuestro cuerpo? Estamos obligados a verlo. Y efectivamente, viendo exclusivamente la región perianal, podemos saber si hay un aumento de volumen, si tiene una coloración diferente, si algo protruye, simplemente con verlo. Posteriormente, el tacto rectal. ¿Qué vamos a obtener del tacto rectal? Primero, el tono del esfínter. Segundo, ¿vamos a palpar las hemorroides? ¿Ustedes qué opinan? Las hemorroides no se palpan, las hemorroides internas no se tocan. Cuando uno hace un tacto rectal, mentira que uno diga que tiene enfermedad hemorroidal interna. Y bueno, para comprobar que efectivamente nuestro diagnóstico presuncional es una enfermedad hemorroidal interna, tenemos que hacer una anoscopía, es decir, visualizar el conducto anal y observar directamente las hemorroides internas. Junto con todo esto, como protocolo de estudio, estamos obligados a realizar una rectosigmoidoscopía. Este es un estudio que se puede hacer en el consultorio, que no nos lleva más de 5 o 10 minutos y que sirve para descartar algún otro proceso en el recto, donde nosotros estamos presumiendo que es enfermedad hemorroidal, pero también hay cáncer. También tenemos pacientes de más de 50 años, niños con un pólipo, que a veces los mal etiquetamos. Entonces, obligadamente, todo paciente que llegue con un probable diagnóstico de enfermedad hemorroidal, estamos obligados a hacerle una rectosigmoidoscopía. ¿Con qué tenemos que hacer diagnóstico diferencial? Como ya les había explicado, con toda la patología de anorrecto, con todo, cualquier tumoración, cualquier sangrado, cualquier prolapso, puede ser todo y a lo mejor no es hemorroide, con tumores malignos y benignos, con fístulas, con abscesos, con un prolapso rectal, con condilomas, ¿por qué no? Hidrosadenitis supurada.
Aquí tenemos una imagen que bueno, finalmente no son las más bonitas para todos nosotros, pero bueno, hay que tomar en cuenta el ano. Dicen los pacientes que no saben que tienen ano hasta que les duele o hasta que les molesta, y eso es cierto, es un lugar que difícilmente nos palpamos, nos tocamos y más difícilmente nos vemos, ¿verdad? Pero bueno, este es un ano en donde observamos aumento de volumen. Hasta ahí no sabemos qué tiene el paciente, ¿verdad? Solamente vemos un ano con pliegues normales y con algunas elevaciones de volumen. Un absceso anorrectal. Los abscesos también duelen, igual que duelen las hemorroides trombosadas. También hay que hacer diagnóstico diferencial con esta patología. Un prolapso rectal completo. El paciente dice, se me sale algo, pero si no lo vemos, no podemos hacer diagnóstico diferencial. Un tumor, condilomas anales. Y vean, esta es una diapositiva muy ilustrativa, porque si ustedes ven, tiene una fisura en la comisura anterior, tiene una hiperemia, y tiene un sangrado que tal pareciera que con verlo está sangrando. Es una fisura anal que está modificada por la colocación de cremas proctológicas. El tratamiento. Bueno, el tratamiento, todos alguna vez probablemente hayamos tenido algún paciente con esta sintomatología. Y somos muy dados a decir, vamos a ponerle una crema proctológica. A los remedios caseros, ¿verdad? Entonces, lo que sí podemos hacer todos en nuestro consultorio es cambiando la dieta. ¿Qué le vamos a ofrecer a nuestro paciente? Si es un paciente que consume exceso de picantes, irritantes, condimentos, debemos de decirle que debe de retirarlo. Tenemos que dar una dieta rica en fibra para favorecer que haya un bolo adecuado y por lo tanto la evacuación pueda ser fácil de expulsar y de una consistencia blanda para mejorar los síntomas. Y los baños de asiento. Finalmente los baños de asiento se hacen en agua tibia, el paciente sentado 10 minutos, principalmente después de evacuar. ¿En qué nos va a ayudar? Finalmente el calor local del agua, que debe ser agua tibia, va a disminuir esa contracción sostenida que presentan los músculos del ano por alguna patología. Va a retirar los residuos de materia fecal y el paciente se va a sentir mejorado. Y bueno, tenemos también tratamientos alternativos y quirúrgicos, que esos ya corresponden más a la especialidad. Y finalmente, como ustedes se han dado cuenta, pues no hay nada nuevo en la enfermedad hemorroidal. Lo nuevo que hay son técnicas quirúrgicas. ¿Cómo vamos a operar al paciente? ¿Qué le podemos ofrecer? Realmente esas son las actualidades. Y el tratamiento quirúrgico, existen varias formas de tratarla. Finalmente, todas van encaminadas a retirar ese exceso de tejido para que no provoque más síntomas. De una u otra manera, tenemos la técnica de Ferguson, que les mencioné del doctor al principio, sigue vigente, hoy por hoy se realiza en todas las instituciones, tanto a nivel institucional como privado. El LigaSure, el Harmonic Scalpel, el PHP, que muchos conocen como PPH, y otra que la conocemos como de mínima invasión, que es la desarterialización hemorroidal. Ahorita vamos a ver. Si ustedes se dan cuenta, hay muchas técnicas, y cuando hay muchas, seguramente no hay una mejor. Tenemos el tratamiento alternativo. Estos son los tratamientos alternativos que se conocen, es decir, una ligadura con bandas, fotocoagulación y escleroterapia. Es importante que ustedes sepan que estos tratamientos son exclusivos para enfermedad hemorroidal interna. El paciente que tiene una enfermedad hemorroidal mixta, es decir, tanto afuera como adentro, es candidato a cirugía. Es difícil encontrar pacientes que tengan enfermedad hemorroidal interna únicamente, pero sí los hay, y a ellos podemos ofrecerles estos tratamientos, que incluso son tratamientos de consultorio.
Hoy por hoy las bandas elásticas ocupan un lugar importante para este tratamiento. La fotocoagulación prácticamente está en desuso y la escleroterapia también. Esta es una imagen de un ano y la elevación que tiene es la hemorroide. A continuación vemos la pinza y el dispositivo que se usa para colocar la liga. En la segunda imagen a la derecha ustedes podrán ver cómo la pinza toma el tejido hemorroidal, lo pasa a través de ese conducto y coloca una liga en el cuello de la hemorroide. Y la última imagen es cuando esa hemorroide interna tiene colocada una liga. Y esa liga, su función es cercenar poco a poco ese tejido y en 10 días está totalmente ulcerado. La hemorroide se esfaceló y queda como secuela una pequeña ulcerita. Aquí está más o menos un paciente en vivo, así se ve a través del anoscopio cómo está ligada la hemorroide, y en la imagen de abajo, esa es la ulcerita que queda posterior a la cercenación de la hemorroide. Estos son unos datos estadísticos en cuanto a cuántas ligas vamos a poner, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la conclusión es que entre más ligas pongamos, mejores resultados tiene el paciente, porque estamos abarcando todo el tejido hemorroidal que está en el conducto anal. Esta es la fotocoagulación, que prácticamente ya no se usa, se requiere de un fotocoagulador y es luz infrarroja que se coloca en diferentes sitios de la enfermedad hemorroidal. Y esta es la escleroterapia, donde se usaba polidocanol, se colocaba en la submucosa y aparentemente esclerosaba los vasos. Sin embargo, no tenemos suficientes estudios ni suficientes metaanálisis para poder decir que esto es efectivo. Finalmente está en desuso. Y esta es una tradicional hemorroidectomía abierta con la técnica de Ferguson, en donde primeramente ligamos el pedículo de la hemorroide, retiramos la hemorroide interna, la incisión abarca hasta lo que es el ano y finalmente se sutura. Existe una modificación que es la técnica de Milligan y Morgan, en donde la parte del ano se deja abierta y deja que cierre de segunda intención. Este es un paciente con una enfermedad hemorroidal mixta, interna como externa. Finalmente le hemos adaptado varias situaciones. Aquí se está ligando el pedículo y la resección se está haciendo con cauterio. Finalmente, en la original no se utiliza el cauterio, exclusivamente lo que es el bisturí. Se reseca todo el tejido hemorroidal. Se sutura y finalmente así queda el paciente, ¿no? Realmente la búsqueda para tratar mejor la enfermedad hemorroidal ha sido a través de la tecnología. ¿Por qué? Porque finalmente esta es una de las patologías posquirúrgicas que tienen bastante dolor, o por lo menos así lo hace ver el paciente. Hoy por hoy los analgésicos han contribuido a que esto tenga una mejoría, pero finalmente no hay una técnica ideal en la cual podamos operar al paciente y que el dolor sea muy tolerable. Este es el uso del LigaSure, que no es prácticamente nuevo, ya tiene sus años. Sin embargo, por el costo no lo hacemos ni privado ni institucional. Hay que rentar un equipo, hay que rentar la pinza, y la cirugía se hace al contrario, como se hace una cirugía tradicional. Al revés, empezamos por la piel, recortamos un colgajo, y la función del LigaSure tiene dos situaciones. La primera es por presión y la segunda es radiofrecuencia, que es un calor localizado que va haciendo un coágulo, coagula todos los vasos y posteriormente hacemos resección de todo el tejido. Finalmente, las heridas quedan abiertas y el espongostán que queda en el ano es para disminuir el sangrado.
Obviamente el paciente también tiene dolor, sin embargo no se ha visto que se ha superado que no haya tanto dolor que con la forma tradicional de operar al paciente. El Harmonic Escape, hoy los pacientes llegan al consultorio y preguntan si finalmente son candidatos o si operamos con láser. Bueno, sí, ¿verdad? Pero ellos no saben que realmente no va a haber disminución del dolor, el tiempo de recuperación va a ser más rápido. Finalmente el Harmonic Escape únicamente se ha visto que disminuye el sangrado transoperatorio. ¿Qué cosa que también tenemos controlado con la cirugía tradicional? Bueno, esto es unas imágenes de cómo se hace con el armónico. También tenemos un procedimiento que es PPH, esto es colocar una engrapadora en el conducto, las hemorroides se posicionan nuevamente en su lugar, se realiza una mucosectomía de tal manera que se repliega la mucosa del recto y las hemorroides son colocadas nuevamente en el conducto. Esa es la resección de mucosa. Conclusiones. Las hemorroides internas grado 2 y grado 3 pueden tratarse con medidas alternativas con buenos resultados. En la enfermedad hemorroidal mixta es indicación para tratamiento quirúrgico. La falla al manejo médico y alternativo es indicación de cirugía. Y la mejor cirugía es la que está bien indicada. Con esto finalizo mi plática. Felicidades a todos mis compañeros médicos y también decirles que no es fácil a veces convencer a un paciente para revisarlo. Buenos días. Doctora López, agradecemos su presentación, su excelente y brillante presentación, y en homenaje a eso le damos un reconocimiento y un obsequio. Muchísimas gracias.